Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de este hombre que se llama Jonás. Jonás fue un profeta de Dios, dice la Biblia, hijo de Amitai. Su nombre significa paloma. Y este hombre profetizó en tiempos del rey Jeroboam, rey de Israel, entre el año 793 y el año 753 antes de Cristo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23 en adelante, encontramos el cumplimiento de una de las profecías de Jonás. Dice la escritura: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró, verso 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Efer. La mayor parte, hermanos, de información que encontramos en las Escrituras acerca de este profeta, pues la venimos encontrando en el libro del profeta Jonás, en el libro de Jonás. Y esta es la historia de un hombre obstinado y de un Dios misericordioso. Jonás era un profeta que estaba en el reino del norte, en el reino de Israel. En esta ciudad habitaba Gad-Efer, una ciudad muy cercana, como a unas 20 millas aproximadamente de la ciudad de Nazaret. Y bueno, cuando Jehová llama a Jonás a ir a Nínive a predicar, como conocemos toda la historia, en lugar de obedecer, la Biblia nos dice que el profeta huyó a Tarsis. Y bueno, de allí, hermanos, el nombre de nuestra lección en esta mañana, la cual le he titulado Jonás, el profeta fugitivo. Jonás, el profeta fugitivo. Nínive, hermanos, Nínive es la ciudad que llegó a ser capital de Asiria. Y dice aquí que Dios envía a Jonás a predicar ahí. Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Sí, hermanos, esta ciudad, Nínive, fue la última de las 3 capitales que en su historia tuvo el gran imperio asirio. Y este imperio, hermanos, fue el enemigo principal de la nación de Israel y de la nación de Judá. Fue un imperio cruel, un imperio salvaje, despiadado. Fue un imperio que los oprimió todo el tiempo que tuvieron ese poder como potencia mundial. Nadie absolutamente quería a los asirios. Y allí precisamente fue enviado el profeta Jonás a predicar a una ciudad, como dice aquí, cuya maldad había subido hasta la presencia de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 2: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Perversa es su gente. La orden de Dios, de alguna manera, como que puso en aprietos a Jonás. Puesto que los asirios eran enemigos del pueblo de Israel y Judá. Hermanos, ¿quién en Israel sentía algún amor por el pueblo de Nínive? ¿Quién?
¿Y qué pasaría si se arrepintieran ante su predicación y Dios no los destruyera? ¿Cómo explicaría Jonás esto a sus hermanos? ¿Y cómo lo iban a tomar ellos? Si Jonás, hermanos, predicaba a los ninivitas y ellos se arrepienten, de alguna manera él iba a estar sintiendo que estaba traicionando a su pueblo. Y eso probablemente le iba a acarrear consecuencias negativas con ellos, porque de alguna manera estaba ayudando a preservar la vida de ese temible pueblo que eran enemigos de ellos. Pero por otro lado, hermanos, si va Jonás y les predica, y si ellos no se arrepienten, y si no reciben el mensaje, la vida de Jonás corría peligro. Porque los ninivitas descuartizaban a los profetas, especialmente si profetizaban algún mensaje desagradable, y mucho más si el profeta era israelita. Así que de alguna manera Jonás estaba entre la espada y la pared. Y quisiera, hermanos, que prestáramos atención especial a la reacción de Jonás. Cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, cuando Dios le ordena que vaya a la capital de los asirios, cuando Dios le manda a que dé este mensaje a los enemigos de su pueblo, ¿qué hace Jonás? Dice aquí la palabra de Dios que él encuentra una tercera opción. Y esa opción es huir. Huir de la presencia de Dios a Tarsis. El profeta habitaba en la ciudad de Gat-Hefer y Tarsis estaba hacia el noreste de donde se encontraba Jonás. Él tenía que ir hacia el norte y caminar aproximadamente como unas 500 millas para llegar a esta ciudad y dar el mensaje de parte de Dios. Pero en vez de ir hacia el noreste, lo que hace Jonás es descender a Jope y de ahí, hermanos, tomar una nave con rumbo a Tarsis. Una ciudad, hermanos, que se ubica en el mapa aproximadamente a 2.500 millas en lo que hoy corresponde a España. Y ese fue el plan que ideó Jonás en su mente después de haber recibido la instrucción de Dios. Irse muy lejos a una dirección totalmente opuesta a donde Dios le había enviado. Hermanos, siempre que nosotros consideramos esta lectura, pues nos quedamos sorprendidos de cómo fue posible que Jonás tomara semejante decisión. La Escritura dice claramente que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Todos los que hemos llegado a conocer a Dios sabemos de manera categórica que es imposible huir de su presencia. Es imposible. Pero yo digo, ¿acaso no sabía esto Jonás, siendo un profeta de Dios? ¿No lo sabía? ¿Era Jonás demasiado ingenuo o iluso o ignorante para creer que iba a lograr escapar de la presencia de Dios? Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios lo sabe todo. Su presencia está en todo lugar. Nadie puede huir de Él. Él gobierna sobre el cielo y la tierra y es totalmente imposible esconderse de sus ojos. Tiempo atrás el salmista David había escrito lo siguiente en el Salmo 139 y versículo 7. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En pocas palabras está diciendo David, es imposible que alguien pueda esconderse, alejarse, huir de la presencia de Dios. Nadie puede hacer esto. Yo me pregunto, ¿Jonás no sabía? ¿Acaso no conocía el poder de Dios? ¿Acaso no sabía Jonás que es imposible huir de la presencia del Señor? Sí lo sabía. Por supuesto que sí. En el versículo 9 de Jonás 1 dice la escritura, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estando en el barco Jonás y hablando con aquellas personas que lo tripulaban, él les dice exactamente quién es el Dios en el cual él creía y al cual él servía. Las palabras de Jonás indican que él estaba plenamente consciente de quién es Dios, consciente de su poder, consciente de su deidad y de que por lo tanto es imposible huir de su presencia. Entonces, ¿a qué se refiere la escritura cuando dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios? Si no es para esconderse de él, sabiendo y conociendo el poder de Dios, ¿cuál era el punto aquí? Hermanos, cuando la escritura dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, al parecer, más que esconderse o más que alejarse de Dios, la frase tiene que ver con renunciar a su trabajo como profeta. Con sus acciones, hermanos, no solo le dice al Señor que se niega, que se rehúsa a hacer el trabajo que se le ha encomendado. Él decide irse de Israel. Él decide irse a la ciudad más lejana posible. Y esa ciudad era Tarsis. Jonás se niega a ir a Nínive y abandona por completo su profesión. Él se va a Tarsis para no tener que hacer más la obra de Dios. Él se va muy lejos para no tener que oír más las instrucciones de Dios. A Jonás no le gustó lo que Dios le había pedido. Lo ha llamado a hacer lo que no quiere hacer. Y lo ha llamado Dios a ir a donde él no quiere ir. Así que da por terminada su labor como profeta. Eso es lo que está haciendo aquí Jonás. Como aquel empleado inconforme con el patrón por el trabajo que le asigna y dice, ¿sabes qué? Aquí te dejo tu trabajo, yo me voy, renuncio. Algo así estaba haciendo Jonás. Él no quería ir a Nínive. Él no estaba de acuerdo con el mandamiento que Dios le había dado. A él no le agradaba ir a esa ciudad a predicar. Y él dice, me voy a Israel, me voy lejos de aquí, me voy al otro lado del mundo. Hermanos y amigos, nos sorprendemos de que Jonás haya hecho esto. Nos sorprendemos de su decisión, de que haya elegido marcharse y marcharse en sentido totalmente contrario, opuesto a donde Dios lo mandaba. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas a las que no les gusta lo que Dios pide que hagan? ¿No es común la actitud del profeta Jonás hoy en día?
Lamentablemente hay quienes piensan que todo lo que Dios les pida tiene que ser de su gusto y de su agrado. Así cree la gente, así razona. Hermanos, pero esto no siempre va a ser así. No. Y aunque no sea así, hermanos, aunque algunas veces Dios nos pedirá o demandará de nosotros algún mandamiento que a lo mejor no sea totalmente de nuestro agrado, aún así, a pesar de esta realidad, debemos ser capaces de conformarnos y aceptar con buena voluntad los mandamientos de Dios y obedecerlos. Dios tiene propósitos. Él es Dios. Nosotros somos sus servidores. Y nosotros simplemente tenemos que sujetar y acatar el mandato de Dios. Hacerlo de buena voluntad. A veces hay personas que no les gustan las cosas que Dios permite que pasen en sus vidas. ¿Y qué hacen? Yo me voy. Se alejan de Dios. No están de acuerdo, no les gusta, no les agrada. Quieren una vida totalmente de bonanza, un lecho de rosas, todo perfecto en sus vidas. Y si algo no les agrada, dicen, no tiene caso servir a este Dios. A veces hay personas que no les gusta lo que les dicen que tienen que hacer. Así que deciden alejarse de Dios. Es que yo siempre he sido así, ¿por qué me piden que sea diferente? Es que este es mi carácter. Es que esto que yo hago tanto me agrada y toda la vida lo he hecho, ¿por qué lo voy a dejar? ¿Por qué voy a cambiar? No, eso no me conviene, no me gusta, mejor me voy. A veces hay personas que no les gusta lo que tienen que cambiar o a lo que tienen que renunciar y deciden igualmente alejarse. Hermanos, la actitud de Jonás es una actitud muy común en el ser humano. Sería muy triste, sería muy lamentable que la palabra de Dios viniera a nuestra vida y que decidamos levantarnos e irnos en contra de esa voluntad. Correr hacia el sentido contrario, porque no nos gusta lo que Dios ha dicho que hagamos. Hermanos, esto sería terrible. A lo mejor literalmente no nos subimos a un barco o a un avión para irnos al otro lado del mundo, pero lo hacemos en nuestro corazón cuando decidimos ignorar a Dios. Puede que asistamos a los servicios y estemos aquí ocupando un lugar en la banca, pero si tenemos nosotros desagrado, desacuerdo en lo que Dios pide en nuestras vidas y no tenemos ese interés de prestar oído, atención a su palabra y permitirle que Él transforme nuestra vida, entonces de alguna manera estamos también renunciando a Dios. Estamos haciendo lo que Jonás en nuestro corazón. Puede ser que físicamente estemos aquí, pero en nuestro corazón estemos marchando en sentido contrario a lo que Dios me está diciendo que haga. Algunos incluso van más allá y deciden dejar de asistir a los servicios de la iglesia, a los servicios de adoración. Y a lo mejor sí están por un tiempo escuchando, pero después de oír y de entender lo que Dios pide y demanda de ellos y que es algo que no les gusta o que no están dispuestos a hacer, simple y sencillamente dejan de asistir. Literalmente prefieren ya no escuchar más. Tristemente, cuando se trata de elegir entre la voluntad de Dios y la voluntad de ellos, hay quienes prefieren hacer su propia voluntad e irse en el sentido que ellos quieren en su vida.
Muchos hacen esto, lamentablemente. Otro detalle interesante, hermanos, que podemos ver en esta escritura es que Jonás, una vez que descendió a Jope, una vez que en vez de ir hacia arriba, hacia Nínive, él desciende a Jope, encontró una nave que partía para Tarsis, dice la escritura. No era común en aquellos tiempos que estuvieran los barcos uno tras otro, ¿verdad? Saliendo, se va uno y llega uno y se va otro, como en el aeropuerto, ¿verdad? Que llega un avión y se va otro y llegan y se van. No era tan común esto. Sin embargo, él desciende a Jope y casualmente ahí está un barco que va hacia la ciudad más lejana posible, a Tarsis. Hermanos, Dios siendo todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Sin embargo, cuando alguna persona quiere huir de Dios, Él se lo permite. Dios no lo detiene. Dios, hermanos, no se lo impide. Pudiera hacerlo tal vez, pero no lo hace. No. Las personas siempre podrán encontrar la oportunidad, siempre podrán encontrar la motivación necesaria para alejarse de Dios si eso es lo que ellos desean. Si usted se quiere alejar de Dios, usted va a tener muchos motivos de sobra para hacerlo. Si eso es lo que usted anda buscando. Recuerdo la ocasión en que el Señor Jesucristo exhorta, reprende a aquellas personas que lo andaban buscando porque querían que el Señor les volviera a dar de comer. Y el Señor los reprende, y en el verso 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hallaron el pretexto perfecto para alejarse de Dios, para alejarse de Cristo. Es que su palabra es muy dura. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se los impidió? ¿Se opuso a que se alejaran de él? Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También se quieren ir ustedes igual que aquellos? Adelante, váyanse. Ese era el punto, hermanos. Dios no le impide a la persona que quiera alejarse de él que se aleje. Dios no lo hace. Siempre será fácil para el que quiere ir en sentido contrario del Señor. El diablo siempre tendrá una oportuna nave lista para llevarte lejos de la presencia del Señor, si eso es lo que quieres hacer. Ahí va a estar lista, esperándote. ¿Quieres ir en sentido contrario? ¿Quieres alejarte lo más posible de Dios? Ahí está la nave esperándote para que subas y te lleve a donde tú quieras ir. A menudo tomamos, hermanos, el barco de la indiferencia para alejarnos de Dios. El barco del desinterés, del desprecio, de la rebeldía, mientras eludimos nuestra responsabilidad con el Señor. Y el diablo nos ayudará en todo lo que él pueda. Cuando la persona no quiere oír la instrucción de Dios y no le gusta lo que Dios le pide y no quiere hacer caso al mandamiento de Dios y prefiere alejarse, Dios no le va a detener. Y el diablo le va a ayudar para que se aleje. Sí, hermanos. Casualmente ahí estaba aquella nave que partía para Tarsis
prácticamente esperando al profeta Jonás. Otra cosa importante es que Jonás no solo encontró aquella nave, sino que estuvo dispuesto también a pagar el pasaje. Sí, abordar la nave del diablo tiene su costo, y un costo muy alto. No es gratis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Jonás estuvo dispuesto a pagar el precio de darle la espalda a Dios. Jonás estuvo dispuesto a pagar por ir en otra dirección. Jonás estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de su desobediencia. Y este punto, hermanos, es muy importante. Si usted de alguna manera quisiera también huir de la presencia de Dios, Él no se lo va a impedir, pero tiene que saber que usted tendrá que pagar su pasaje, que usted tendrá que pagar el precio de su decisión. Y ese precio en nuestro caso es muy caro, muy caro. Muchos desafortunadamente están dispuestos a pagar las consecuencias de una vida lejos de Dios, aún con su propia familia, con su propia salud, hasta con su propia alma. Sí, hermanos. Familias hermosas que antes estaban aquí con nosotros, ya no están. Ya no están. Han decidido ir en otra dirección, totalmente opuesta a la dirección que Dios nos da. Matrimonios, niños preciosos. ¿Y qué será de ellos yendo en dirección a Tarsis? ¿Qué será de ellos una vida lejana de Dios, apartada de Dios? ¿Qué pasará con esos niños? ¿Qué pasará con esas familias? ¿Qué pasará con esos matrimonios? ¿Qué pasará con los tales? Se alejan de Dios y pagan el precio, un costo muy alto de una vida lejos de Dios. Y como digo, hermanos, aún la salvación misma, el alma, que no hay nada más valioso, dijo el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Bueno, están dispuestos a pagar con su alma para ser llevados en esa nave a Tarsis. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la paga. Un precio muy alto. Pero algunos dicen, no hay problema, lo pago. Me voy. Cuando Dios nos llama, Él nos llama hacia cierta dirección en particular. Al igual que a Jonás, hacia arriba. El hombre en su obstinación quiere ir en dirección opuesta, quiere ir hacia abajo. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos exhorta de la siguiente manera y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese debe de ser el pensamiento de todo cristiano. Nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestra esperanza, nuestra meta debe de ser allá, la patria celestial, y caminar en esa dirección a donde Dios nos llama, a donde Él quiere que vayamos. No poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. No debemos descender a Jope. Debemos mirar hacia arriba, poner nuestra mente en las cosas
de arriba y caminar hacia esa dirección. El apóstol Pablo también en la carta que escribe a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 13, él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, hermanos, seguir nuestro propio camino solo nos llevará hacia abajo, hacia la condenación eterna. Y seguir el camino de Dios siempre nos llevará hacia arriba, hacia la patria celestial, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Direcciones totalmente opuestas, destinos totalmente diferentes. Ahora bien, conocemos, hermanos, la historia de Jonás y sabemos que allí no termina todo. Después de que él tomó la peor decisión de su vida, después de haber descendido a Jope, después de haber pagado su pasaje, después de haber abordado aquella nave con destino a Tarsis, el versículo siguiente, el versículo 4, comienza con la siguiente frase y dice: pero Jehová. Pero Jehová. Es decir, hermanos, empieza aquí el versículo 4, Jonás a describir que Dios aún no había terminado con su siervo. Que tal vez Jonás con Dios sí había terminado, había cortado, pero Dios con él no. Y Dios quería darle una nueva oportunidad. La historia no iba a terminar allí. Había más. Dios, hermanos, iba a intervenir en la vida de Jonás. Dios quería que él reflexionara. Dios quería ayudarle a recapacitar. Dios quería que él volviera en sí. Sí. Dios, hermanos, aún iba a actuar en la vida de este hombre con el propósito de traerle de regreso. ¿Está usted huyendo de Dios? Hermano, amigo que nos visita, ¿está usted huyendo de Dios? ¿Está usted marchando en dirección contraria a su voluntad? ¿Se resiste usted a obedecer a su palabra? ¿Ha decidido en su corazón cortar con Él, desechar su palabra y hacer caso omiso a lo que Él le pide? Eso es huir de Dios. ¿Está usted huyendo de Él? Bueno, déjeme decirle que Dios aún no ha terminado con usted. Que Dios sigue obrando de muchas maneras en su vida para hacerle entender que va por un camino incorrecto y que debe de enmendar la dirección. Dios le está llamando a recapacitar. Dios le está llamando a buscar las cosas de arriba. Allá en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 3, el apóstol Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios. Se fijan, muy parecida la frase al versículo 4 de Jonás 1. Pero Jehová, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en sus pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermosas palabras que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y nos recuerda cómo era nuestra vida pasada y lo que Dios hizo en nuestra vida para salvarnos.
Dios es bueno, es amoroso, Él es misericordioso y de muchas maneras Él es capaz de actuar en la vida de una persona para que abra sus ojos, para que reconozca el error de su camino. Muchos de nosotros así anduvimos, como dice aquí en este versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muchos de nosotros estábamos perdidos, errados, siguiendo la corriente del mundo. Pero gracias a Dios que no nos dejó al abandono. Gracias a Dios que nuestros corazones fueron contristados. Gracias a Dios que nos ayudó a recapacitar y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Sí, vivíamos perdidos y ahora tenemos tantas bendiciones en Cristo. Gracias a Dios por su gracia derramada en nosotros. Gracias a Dios porque puso el Evangelio en nuestros oídos, porque no fuimos rebeldes, sino que lo obedecimos. Y ahora, estando en su reino, tenemos una esperanza firme. Y hacia esa esperanza marchamos, hacia ese destino, hacia esa meta, tratando de hacer la voluntad de Dios en las cosas que Él nos manda. Podemos tener la seguridad que vamos en la dirección correcta. Gracias a Dios que Él actuó para que nosotros pudiéramos conocer su voluntad y obedecerla. La pregunta es, ¿qué decisión tomará usted en este día? ¿Y en qué dirección quiere continuar su vida? Querido amigo, ¿no se da cuenta que al rechazar el Evangelio usted está pagando su pasaje y se dirige en dirección a Tarsis? ¿No se da cuenta que usted sufrirá las consecuencias de muchas maneras desagradables en su vida y al final su destino será la condenación eterna? Una vida lejos de Dios es una vida, hermanos, destinada al fracaso. Moralmente hablando, en esta vida, hermanos, la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es precisamente esta vida en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros decidimos ir en sentido contrario, ¿cuál será el beneficio? A lo mejor que ahora voy a poder trabajar los domingos y voy a agarrar un poco más de dinero. ¿Y luego? ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tendrá usted? El costo va a ser muy caro. Las consecuencias a la larga, hermanos, van a ser muy desagradables. Y al final, hermanos, el destino eterno de nuestra alma, como dice la Escritura, en un lago que arde con fuego y azufre, eso es lo peor. ¿Por qué pagar ese precio por ir en una dirección contraria a la voluntad de Dios? Eso, hermanos, no tiene sentido. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué decisión tomará usted en este día? La decisión que usted tiene que tomar es que en este día debe entregar su alma a Cristo. El Señor ha dejado el plan de salvación, el Evangelio. El Evangelio no es solamente para escucharlo, para creerlo en el corazón, sino para obedecerlo. El Evangelio es algo que se obedece. El Evangelio es predicado, pero las personas necesitan obedecerlo. Y esa es la dirección que Dios está dando a usted en este día. ¿En qué sentido irá usted? ¿En el sentido de Dios? ¿O en el sentido de su propio gusto o preferencia en relación al mundo, en relación a lo que esta vida ofrece? Queremos invitarle de todo corazón, querido amigo que nos visita, no imite el proceder de Jonás. La historia continúa, la historia es muy hermosa, hermanos, y vamos a ver cómo Dios actúa en la vida de este hombre. Vamos a dejar aquí y vamos a cantar el himno de invitación.